Hola, soy Alberto Pereira y hoy en este video te voy a hablar sobre los errores que cometemos los odontólogos en redes sociales. Sin duda alguna, Internet se ha convertido en la manera de vender nuestros servicios. Pero para eso tenemos que conocer algunas estrategias para que el mensaje llegue de manera más clara posible a los potenciales clientes. Hoy en día, gracias a la conectividad que tenemos gracias a las redes sociales, es muy fácil encontrar servicios, ofrecer servicios y vender servicios. Generalmente no sabemos o no tenemos algunos cuidados esenciales para atraer a los clientes. Yo estuve revisando un poquito lo que hay en la web y encontré que hay muchísima información al respecto, sobre todo estudios, inclusive estudios de algunas universidades que hablan de que los pacientes no siguen a su odontólogo. ¿Por qué? Porque no les parece atractivo el contenido que tienen en sus cuentas de redes sociales. Para empezar a desglosar todo este tema, debemos entender que marketing no es publicidad y publicidad tampoco es marketing. Entonces, el que te digan sos super marketero porque haces mucha publicidad no significa que estás aplicando todas las reglas del marketing. Si bien es la más usada en redes sociales, hay que tener algunos cuidados para justamente usar esta estrategia muy valiosa y poderosa. En primer lugar, tenemos que diferenciar qué tipo de publicidad vamos a hacer en nuestras cuentas de redes. Es por eso que es recomendable tener dos cuentas de redes sociales. Una profesional y otra personal. En mi caso, yo solamente tengo una personal porque es muy difícil tener dos cuentas, digamos, separadas. Sí, está la cuenta de la clínica donde trabajo, pero como yo me dedico a la docencia, también comparto cosas de odontología dentro de mi perfil y de mi cuenta personal, sobre todo en Instagram y en Facebook. Entonces, uno tiene que direccionar hacia dónde tiene que ir su publicidad. Hacia los potenciales clientes o hacia otros colegas. En mi caso, yo hago publicidad y creo contenido para otros colegas porque es mi trabajo, porque trabajo para una marca odontológica y también porque me dedico a la docencia. Tenemos que diferenciar los dos tipos de publicidad. Publicidad para los clientes potenciales y publicidad para otros colegas, para que otros colegas puedan ver, valorar y consumir tu trabajo. Si bien es muy difícil manejar dos cuentas, existen personas que están capacitadas para esto, que son los community manager o personas que trabajan en social media. Otro de los errores que cometen la mayoría de los odontólogos, el exceso de promociones, sobre todo de promociones 2x1. Lo que vos estás creando con este tipo de cosas es que el tipo de cliente, el tipo de paciente que llega a tu consultorio no se fije en la calidad, sino más que nada en la conveniencia, y eso no es bueno. Otra de las cosas que veo que hace la mayoría de los colegas es que no cuidan mucho el contenido en cuanto al pudor de lo que publican. Todo lo que tenga que ver con simbología de dolor, jeringas carpules, agujas, forces con molares en la mano, no deben de ser mostrados en redes sociales. ¿Por qué? Simple, porque los pacientes, en vez de valorar tu expertise, se están asustando porque justamente todo lo que tiene simbología de dolor les va a alejar de tus servicios. Es por eso que en la publicidad que va direccionada solamente a pacientes se muestra el antes y el después. Nunca se debe mostrar el procedimiento, a no ser de que tu publicidad sea de voz docente o referente de odontología a otros colegas. Eso ya es otra cosa. La facilidad que hoy en día tenemos de hacer fotografías con los smartphones nos juegan una trampita. ¿Por qué? Porque muchas veces nos apuramos en publicar el contenido o el procedimiento o en hacer publicidad y muchas veces se nos escapan detalles. Detalles como por ejemplo saliva, sangre, he visto pacientes en situaciones incómodas, incluso hace poquito hubo una foto que se hizo viral porque justamente la paciente estaba en una situación muy incómoda. Entonces lo ideal sería siempre analizar bien el contenido que vas a disparar a redes sociales. Hoy en día, por más de que vos al minuto borres tus publicaciones, hay muchísima gente que ya a lo mejor ya hizo captura de pantalla y eso ya se queda para siempre. Algo que siempre recomiendo, si es que te gusta muchísimo compartir las imágenes de tus trabajos, estudia fotografía. La fotografía te va a ayudar a componer, analizar las imágenes antes de publicarlas.
Otro de los puntos muy importantes es la imagen personal laboral que queremos reflejar. Recuerdo que hace un tiempo tomé un curso de imagen personal laboral y el primer punto a analizar fueron justamente los personales de la salud. Los personales de la salud se tienen que ver saludables, descansados y por sobre todo bien pulcros. Generalmente cuando yo hago retratos o hago retratos para otros colegas, yo les recomiendo que no usen un maquillaje muy fuerte, sobre todo las chicas. Lo ideal sería que siempre estés lo más natural posible en tus fotos de retratos para tus publicidades. ¿Por qué? Porque simplemente vos no estás así todos los días en el consultorio. Entonces hay que cuidar muchísimo ese detalle. Si bien hoy en día las plataformas como Instagram y Facebook nos limitan muchísimo en el contenido que podemos mostrar, porque justamente muchas veces se censuran, los community managers muchas veces buscan maneras de mostrar o explicar procedimientos, los cuales muchas veces tienen errores. Entonces tenemos que controlar también siempre el contenido que nuestro community manager va a mostrar o va a dar. Y por último, pero no menos importante, hay que cuidar muchísimo el pudor de los pacientes. Hay que cuidar la manera en que mostramos a los pacientes, los procedimientos. Ya en otro video a lo mejor vamos a hablar de la parte legal, como estamos en ese tema de mostrar o no fotos. Las imágenes para mí son súper valiosas a la hora de planificar un caso o de comunicarme, hacer intercomunicación con otros colegas, hacer intercomunicación con el laboratorio con el que trabajo. Pero no todas las fotos que realizamos hay que mostrarlas. Como decía antes mi abuela, si mostrás menos, seducís más. Espero que este video les haya sido súper útil. Si es que les gustó, like y compartir con las personas que ustedes crean que les va a ser de mucha utilidad. Si conoces algún punto que no tocamos y que es muy importante, no olvides en comentar. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos la próxima con más. Hasta luego.